La cabra tragona. Había una vez, en una pequeña aldea, una cabra llamada Tita, pero todos la conocían como la cabra tragona. Tita tenía un apetito tan grande como su corazón y parecía no tener fondo en su estómago. No era una cabra cualquiera, no señor. Esta cabra era capaz de comer absolutamente todo lo que encontraba en su camino. Su dueño, don Joaquín, era un hombre mayor que vivía solo en una casita de campo. Don Joaquín estaba encantado con Tita, y al principio, le hacía gracia que tuviera tan buen apetito. Esta cabra es un tesoro, pensaba orgulloso. Mientras las cabras de otros granjeros se conformaban con comer hierba y paja, Tita se comía de todo: sacos de harina, zapatos viejos, clavos oxidados, cubetas, sartenes, ollas, cuadernos y hasta ladrillos. A medida que Tita comía, su cuerpo crecía y crecía. Ya no parecía una cabra común, sino un gigante peludo y de cuernos largos, tan grande como un caballo. Los vecinos venían a ver a la famosa cabra tragona y se maravillaban de su tamaño y su fuerza. Don Joaquín se sentía muy orgulloso de su cabra, y cada vez que alguien le decía algo, él se enorgullecía más. Un día, mientras don Joaquín estaba trabajando en el jardín, se dio cuenta de que algunas de sus herramientas habían desaparecido. ¡Qué extraño!, pensó. Las había dejado aquí hace un momento. Buscó por todas partes, pero no encontró ni la pala, ni el rastrillo, ni el balde de agua. Entonces, miró a Tita, quien estaba rumiando tranquilamente bajo un árbol. No puede ser, murmuró don Joaquín, acercándose a la cabra. Tita, ¿has visto mis herramientas? Preguntó él, aunque en el fondo sospechaba la respuesta. Tita lo miró con sus grandes ojos de cabra y baló dulcemente, como si no entendiera de qué hablaba. Pero al poco tiempo, don Joaquín empezó a notar que cada día desaparecían más cosas en la casa: un par de botas viejas, el sombrero de paja que siempre usaba para trabajar en el campo, una lata vacía de pintura y hasta una maceta de flores. Todo lo que se perdía terminaba en el enorme estómago de Tita. La situación empeoró cuando Tita empezó a comer cosas de los vecinos. Un día, la cabra tragona se paseó por la aldea y se comió un par de cubetas de agua que estaban junto al pozo, el carrito de madera del panadero y hasta una hilera de leña que doña Rosa había dejado para el invierno. Los aldeanos empezaron a quejarse. Se acercaron a don Joaquín y le pidieron que hiciera algo con su cabra antes de que causara más problemas. Al principio, don Joaquín trató de defender a Tita. No es para tanto, dijo. Además, ella no lo hace con mala intención. Solo tiene un hambre muy especial. Pero al día siguiente, Tita se comió la cerca de madera que rodeaba el huerto del alcalde, y eso fue la gota que colmó el vaso. El alcalde fue a hablar personalmente con don Joaquín y le exigió que tomara cartas en el asunto. Don Joaquín, preocupado y ya un poco avergonzado, decidió hablar seriamente con su cabra. Tita, dijo. Sé que tienes hambre, pero esto no puede seguir así. No puedes ir por ahí comiéndote todo lo que ves. Ya no sé qué hacer contigo. Pero Tita solo miró a don Joaquín con sus ojos grandes y baló, como si no entendiera nada. Al día siguiente, para tratar de ayudar a su querida cabra a encontrar algo más natural que comer, don Joaquín la llevó al campo. Pensó que allí, rodeado de pasto, árboles y flores, Tita se sentiría satisfecha. Sin embargo, en lugar de pasto, Tita comenzó a devorar árboles enteros, con raíces y todo. Arrancaba ramas, se comía la corteza y hasta las hojas. Los animales del bosque huyeron espantados ante el tamaño de Tita y su voraz apetito. Y Tita seguía creciendo, y creciendo. Al poco tiempo, su tamaño se volvió un verdadero problema. Ya no cabía en el establo, y su sombra cubría toda la huerta. Don Joaquín apenas podía caminar a su alrededor sin tropezarse, y los aldeanos ya no sabían qué hacer para evitar que la cabra tragona destruyera más de sus pertenencias. Finalmente, don Joaquín tuvo una idea. Llamó a todos los aldeanos y les explicó su plan. Decidí llevar a Tita a las montañas, anunció. Allí hay suficiente espacio y naturaleza para que pueda comer todo lo que quiera, sin causar problemas. Los aldeanos estaban de acuerdo,
aunque a algunos les daba pena despedirse de la famosa cabra tragona. Al amanecer del día siguiente, don Joaquín y Tita aprendieron el camino hacia las montañas. El camino fue largo, pero Tita no se quedó en absoluto. De hecho, se comió todas las piedras y matorrales que encontró en el camino. Finalmente, don Joaquín llegó a una amplia meseta en la montaña, llena de hierbas y árboles. Miró a Tita y le dijo: Este será tu nuevo hogar, querida. Aquí tienes todo lo que necesitas y nadie te molestará. Tita baló con entusiasmo, y don Joaquín sintió que la cabra lo comprendía. Se despidió de ella con tristeza, pero sabía que era lo mejor. Al volver a la aldea, los aldeanos lo recibieron con aplausos, agradecidos de que la cabra tragona tuvo un nuevo hogar donde vivir. Pasaron los días, y Tita disfrutaba de su libertad en la montaña. Sin embargo, a medida que comía, empezó a sentirse extraña. Con cada bocado, su estómago, que antes parecía no tener fondo, comenzó a dolerle un poco. La cabra se dio cuenta de que había comido demasiado, y que en su insaciable deseo de comer, había descuidado su propio bienestar. Finalmente, Tita comprendió que su apetito desenfrenado la había llevado a perder todo lo que amaba: su hogar, sus amigos y a su querido don Joaquín. Con tristeza, decidió empezar a comer solo lo que realmente necesitaba para estar bien, y dejó de devorar todo lo que encontraba. La historia de Tita nos enseña que debemos tener cuidado con nuestros deseos. A veces, cuando queremos muchas cosas, podemos olvidar lo que es verdaderamente importante. Si comemos demasiado o deseamos más de lo que necesitamos, podemos terminar sintiéndonos mal. Tita nos muestra que disfrutar con moderación es lo mejor. Aunque tener muchas cosas puede parecer divertido al principio, a veces menos es más. Así, aprendemos que lo importante es disfrutar sin excesos y cuidar de nosotros mismos. Hasta la próxima aventura.